Hola, soy Misael y soy el pastor de Sedes Valle Imperial. Me da mucho gusto que estés escuchando este mensaje. Mi deseo para ti es que sume a tu vida y que te ayude a crecer en tu fe y en tu relación con Jesús. Puedes también compartirlo para que llegue a más personas. Dios te bendiga. Quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Quién quiere que este 2026, pon mucha atención, quién quiere que este 2026 le vaya mal? ¿Alguien quiere que este 2026 le vaya mal? No. Todos iniciamos un año y gracias a Dios le damos, ¿verdad? Por este año que estamos arrancando. Tenemos que darle gracias a Dios por la vida que nos dio, por la salud que nos da de poder estar aquí. Hay muchas personas que no pudieron comenzar este año, este 2026. Pero nosotros estamos aquí con vida, con salud, mucha o poca, pero tenemos salud para estar aquí. Porque Dios tiene un propósito para nosotros. El día que se acabe ese propósito, el día que Dios ya no tenga nada más para nosotros, ya no vamos a estar aquí. Pero si tenemos vida, es porque todavía hay un propósito, todavía hay algo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Y parte de nuestra expectativa cuando iniciamos un año o una temporada nueva en nuestra vida es que nos vaya bien. Ahorita les acabo de preguntar, ¿quién desea que este año le vaya mal? Nadie. Es común empezar un año con resoluciones, con propósitos nuevos. Y esos propósitos siempre tienen que ver con bienestar. ¿Sí o no? Todos aquellos es una práctica común de ponerse propósitos para un año nuevo. Todos esos propósitos tienen que ver con bienestar. Porque queremos que nos vaya bien. Ahora, como creyentes, como hijos de Dios, queremos y deseamos algo que la Biblia describe como bendición. Di conmigo, bendición. La palabra, la Escritura, usa un término para representar o para comunicar eso bueno que tú y yo deseamos para nuestra vida y en muchos casos también para la vida de otras personas, ese bienestar, y lo describe como bendición. Entonces, este arranque de año, vamos no solamente a estudiar una serie que yo he titulado Una vida bendecida, sino vamos a estar hablando este año de todo lo que va y gira alrededor de esta bendición que Dios desea que tú y yo experimentemos. Vamos a hablar de eso. Ahora, aquí lo primero que vamos a hacer y lo primero que necesitamos, yo creo, poner mucha atención, es en entender qué es la bendición de Dios. Porque tú y yo podemos desear algo, pero no entender qué significa. Y de hecho, cuando se trata de la bendición, cuando hablamos de bendición o de vivir bendecidos, es algo difícil de comprender, no es tan sencillo. Porque cuando hablamos de bendición, estamos hablando de algo abstracto, que no siempre podemos como describir fácilmente. Si yo te pregunto, ¿qué es una vida bendecida? Y entonces, pues no va a ser tan sencillo, ¿no? Si te pido, a ver, dibuja algo que represente la bendición, pues es difícil expresar eso. No es algo concreto muchas veces. Y por lo tanto, en muchas ocasiones es algo que no entendemos bien. Y yo quiero el día de hoy, como vamos a hablar de la bendición, y yo sé que aquí ya para muchos puede comenzar a causar un poquito de conflicto, porque hay muchas ideas equivocadas respecto a lo que es la bendición, lo que significa vivir en bendición y cómo cultivamos esa bendición. Como hay ideas equivocadas y hay teologías y doctrinas que se conocen como, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, que habla de que Dios desea que vivamos vidas bendecidas. Y la Biblia dice que Dios desea que vivamos vidas bendecidas, pero el problema es cuando pensamos que la bendición de Dios es algo que está contenido en un bien material o terrenal. Y entonces el evangelio como el de la prosperidad es una enseñanza que se carga de decir, Dios quiere que tú y yo siempre vivamos en bendición, es decir, que siempre seamos ricos, que siempre estemos sanos, que siempre
todo ese tipo de cosas, ¿no? Que tengamos los mejores carros, las mejores casas, mejor vestido, que tengamos las cuentas más grandes de banco. Entonces es una media verdad, porque Dios desea que vivamos bendecidos. De hecho, yo quiero proponerte el día de hoy, de acuerdo a la Escritura, que el diseño original y la intención de Dios para la humanidad es que viva en bendición. Dios diseñó y creó al ser humano, a cada uno de nosotros, para que vivamos en bendición. Pero no siempre la bendición es lo que pensamos que es. Y por lo tanto, hay otra corriente de pensamiento, otra doctrina que dice, como eso no es verdad, porque tú vas a la Biblia y te das cuenta que no siempre Dios es ese genio de la lámpara que te bendice, entre comillas, es decir, que hace todo lo que tú y yo queremos, como queremos, cuando queremos. Entonces hay otra corriente que se va al otro extremo y dice, entonces Dios quiere que vivamos sin bendición. Y pensamos y relacionamos la piedad y la justicia y la humildad con ser pobres, con carencia, con estar enfermos, y decimos, eso es lo que Dios desea, ¿verdad? En este mundo vamos a sufrir, Jesús dijo, tendremos aflicciones y problemas, pero estamos aguantando en lo que Dios viene por nosotros, o nosotros vamos allá, ¿verdad? Un día, para llegar al cielo y nunca más sufrir. Todas estas ideas y doctrinas y enseñanzas vienen como resultado de un concepto equivocado de lo que es la bendición de Dios. Dios nos creó con la intención y nos diseñó con el propósito de que viviéramos en bendición. Pero lo primero que necesitamos hacer es entender correctamente qué es la bendición. Para que una vez que la entendamos, nuestros ojos puedan ser abiertos, como orábamos al inicio, ¿se acuerdan? Puedan ser abiertos, podamos entender lo que es la bendición y entonces podamos cultivar la bendición de Dios en nuestra vida y podamos ahora sí vivir en esa continua bendición de Dios. ¿Qué es entonces la bendición? La primera palabra, en el primer término en la Escritura que se traduce como bendición está en el Antiguo Testamento en Génesis capítulo 1. Tú y yo vamos a encontrar este concepto de bendición en el inicio, en el relato del inicio de la creación. Y dice ahí en el relato que Dios creó las cosas, todo lo que Él hizo, Él llevó a cabo la creación, formó la creación, y dice ahí que la bendijo. La bendijo. Fíjate cómo lo dice y lo expresa en Génesis 1:28. Dice así, está hablando. Ahora ya para este momento ya el relato bíblico dice que Dios había creado los cielos, la tierra, los animales, las plantas, todo eso. Y dice que Dios creó al ser humano en el versículo 27. Y le creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y dice el versículo 28, y Dios los... Necesito que se despierte porque si no se suma se va a dormir. Y Dios los bendijo. Ok. Dios los bendijo. Y le dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Pero quiero que pongamos atención al inicio de ese verso que dice, y Dios los bendijo. Ahora, esa es la palabra que en nuestro idioma español se traduce como bendecir o los bendijo. Pero la palabra original en el texto hebreo es la palabra barak. Esta palabra se traduce nosotros como bendición. Ahora, quiero que entendamos un poquito más lo que significa esta palabra y lo que representa para que podamos ir comprendiendo lo que es la bendición de Dios. La palabra barak, podemos estudiar mucho acerca de eso, pero no tenemos tanto tiempo. Pero de manera literal se traduce como arrodillarse ante o delante de. Es lo que significa barak. Este aspecto de la palabra barak, de la bendición, habla de respeto, habla de acercarse a alguien con humildad, habla de desear el bien a alguien.
Por eso es común cuando le deseamos el bien a alguien, tú lo estás bien o lo estás bendiciendo. Es decir, estás diciendo bien sobre esa persona. Es decir, tú deseas que a esa persona le vaya bien. Que incremente su alegría y su paz significa. Es un buen deseo. Es reconocer también el valor o la valía de algo o de alguien. De tal manera que cuando tú y yo leemos pasajes como Salmo 103, donde el salmista dice, bendice alma mía al Señor. ¿Te acuerdas? Tú y yo entendemos que está hablando de acercarse a Dios con humildad. Habla de nuestro acercamiento a Dios. Estamos bendiciendo a Dios. Nos acercamos con humildad, con respeto, reconociendo el valor, la grandeza de Dios. Estamos bendiciendo a Dios. Habla de arrodillarse delante de. Eso tú y yo lo podemos de alguna manera entender de manera sencilla, porque cuando hablamos de nuestra relación con Dios o cómo nos conducimos delante de Dios. Pero la Biblia dice, bendice alma mía al Señor, nos dice que debemos bendecir a Dios. Pero la Biblia dice también que Dios nos bendice a nosotros. Acabamos de leer el pasaje, Dios bendijo al ser humano, al hombre y la mujer. Ahora, ¿qué significa eso? Obviamente es una connotación distinta porque Dios no se arrodilla ante nosotros como si nosotros fuéramos Dios, ¿verdad? Pero quiero que pensemos en esto. Para tú bendecir a alguien, es decir, para hacerle bien a alguien, tú necesitas humillarte, ¿verdad? Si tú ves a alguien en necesidad y tú deseas ayudar a esa persona, hacerle bien, tú necesitas arrodillarte, necesitas humillarte de esa persona. No es que estás perdiendo tu valor, simplemente estás bajándote al nivel de esa persona para ayudarle, para hacerle un bien. ¿Qué dice Filipenses 2, versículo 1? Que Cristo era Dios, pero no estimó el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó de esos atributos divinos, se arrodilló, se despojó. ¿Para qué? ¿Por qué Dios se despojó? ¿Por qué Cristo se despojó de su deidad para hacerse hombre? ¿Con qué propósito? Para bendecirnos. Porque tú no puedes bendecir a alguien si tú no estás dispuesto a humillarte, a bajarte. Hacer el bien a alguien siempre va a representar eso. Y cuando Dios dice, yo voy a hacerle bien, voy a bendecir al ser humano, Jesús tuvo que humillarse y despojarse de eso. Dice, se despojó de sí mismo, a sí mismo, tomando forma de siervo, humillarse, arrodillarse, haciéndose semejante a los hombres, y al hacerse hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué Dios se humilló? ¿Por qué Dios se arrodilló? ¿Por qué Dios se despojó? Para bendecirnos. ¿Y qué es esa bendición? Y aquí es donde comienza, donde tenemos que comenzar a entender lo que es la verdadera bendición de Dios. Dios se acercó a nosotros o se humilló delante de nosotros para acercarse a nosotros y tener comunión con nosotros. ¿Qué acabamos de celebrar en Navidad? El nacimiento de Jesús. Jesús, y lo llamarán Emmanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros. Dios despojándose, Cristo despojándose de su deidad para venir a esta tierra, tomar forma de hombre, humillarse para que podamos conocerle, para estar con nosotros, Dios con nosotros. Y ahí es donde radica la esencia o el primer aspecto de la bendición de Dios. El primer aspecto de la bendición de Dios es comunión. Di conmigo, comunión. La bendición de Dios. Entonces, cuando tú y yo decimos que la intención y el diseño original de Dios para la humanidad es que vivamos en bendición, lo primero que debemos de entender no son mejores casas, mejores carros, más dinero. Ahorita vamos a hablar de eso. Tiene que ver con comunión. Y Dios desea que tú y yo vivamos en comunión con Él.
ahí radica la esencia de la bendición de Dios. No solamente eso, dice Dios los bendijo. ¿Me la puedes poner otra vez, por favor, el pasaje? Dice Dios los bendijo y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Quiero que veamos el otro aspecto de la bendición de Dios. Primero es la comunión. Ahorita vamos a desarrollar un poquito más de eso en un momento más. Pero quiero que veamos el segundo aspecto. El segundo aspecto es la bendición tiene que ver con propósito. Dice que Dios los creó y los bendijo. Frecuentemente cuando tú y yo hablamos de la bendición, tú y yo pensamos en la comodidad, ¿sí o no? Y tú piensas en alguien y dices, esa persona está bendecida. ¿Por qué? Porque está bien cómoda su vida, mira. Tiene todo lo que quiere y más. Esa persona está súper bendecida. Tiene una casa cómoda, está bendecido. Tiene un carro bonito, está bendecido. Tiene dinero para aventar para arriba, está bendecido. Está sano, está a gusto, está cómodo, tiene fuerza en su cuerpo, está sano, salud, está bendecido. Y yo sé que no se trata de debatir aquí de semántica y de todo eso, pero lo que sí es, ¿pero qué pasa cuando no está eso? Y vemos a alguien que no tiene eso. Entonces pensamos, entonces es que esa persona no está bendecida. No es así. La bendición de Dios, quiero que veamos que tiene que ver con propósito. Dios crea al hombre y la mujer y les dice, y les da una instrucción, tiene un propósito, sean fructíferos y multiplíquense, pero no podemos llevar a cabo nuestro propósito si no somos bendecidos. Por eso es que el deseo de Dios es que vivamos bendecidos, porque es lo que nos capacita para poder llevar a cabo nuestro propósito. Porque el otro aspecto de la palabra barak tiene que ver, o tiene este aspecto que tiene que ver con impartir poder. Creo que estaba ahí en el pasaje, en la imagen donde dice barak, no sé si dice ahí, impartir poder. Sí dice ahí, impartir poder. Di conmigo, impartir poder. Es lo que estamos viendo en Génesis ahorita. Dios imparte poder, los bendice, los capacita para que tengan éxito en su propósito. En la asignación y la tarea que tenían de parte de Dios. ¿Cuál es esa asignación? Dice, sean fructíferos y multiplíquense. ¿Qué habla la palabra? ¿Qué nos dice la palabra fructificar o sean fructíferos? Nos habla de producir, ¿verdad? Nos habla de producir. Y es interesante cómo Dios, en su amor, nos bendice para que seamos productivos. En alguna ocasión leía un escritor que hacía esta reflexión y decía, ¿por qué Dios puso al ser humano en el jardín y le dio todo lo que necesitaba para vivir, ¿verdad? Y tú y yo estamos de acuerdo. Dios puso al ser humano en esta tierra y le proveyó todo lo que necesitaba, la materia prima. Pero nos llama la atención cómo Dios, obviamente el ser humano necesitaba vivir en un lugar, ¿verdad? Una vivienda. Tú y yo, por la bendición de Dios, no tenemos que vivir en la calle. No es lo ideal que una persona viva a la intemperie, que duerma en un lugar donde no hay seguridad. Pero Dios no creó casas, ¿o sí? No, Dios puso al ser humano y le dio recursos. Le dio árboles, dio rocas, dio todo lo que necesitaba para construir viviendas. Dios no le dio al ser humano sillas, pero necesitamos sentarnos. Usted está sentado en una silla, pero nos dio los recursos que necesitamos para nosotros producir eso que necesitamos. Dios no nos dio carros, Dios no nos dio aviones, nada de eso Dios nos dio. Dios nos puso y nos dijo sean productivos. Hay recursos. La bendición de Dios no es que las cosas nos caigan del cielo. La bendición de Dios es que Dios nos dé la capacidad de producir con lo que Dios ha puesto a nuestra disposición, a nuestro alrededor. De tal manera que tú y yo oramos y pedimos a Dios, no que nos bendiga, pensando en que Dios va a hacer que las cosas caigan del cielo. Tú y yo le pedimos a Dios, Dios dame la sabiduría, la capacidad de producir con lo que has puesto en mis manos. Esa es la bendición de Dios. No solamente dice sean fructíferos, sino multiplíquense.
Y aquí hay dos aspectos importantes. Obviamente, el número uno es que tenían que multiplicarse pues naturalmente, o sea, tenían que poblar la tierra, tenían que reproducirse, hacer más seres humanos. Y eso es parte de la bendición de Dios. Dios nos dio como en nuestro cuerpo, nuestro organismo, la capacidad de un hombre y una mujer unirse para reproducirse. Y eso es bueno, es un regalo de Dios. Por eso los hijos son un regalo de Dios. La vida es un regalo de Dios. Y no importa lo que diga la gente, y no importa las circunstancias, el escenario en el que la vida se presente, la vida siempre va a ser sagrada porque es un regalo de Dios. Es parte, es un fruto de la bendición de Dios. Entonces, robar la vida, quitar la vida, nunca es algo que va a estar alineado a la voluntad de Dios, porque eso tiene que ver con el propósito. Pero no solamente está hablando de reproducirnos naturalmente, está hablando de multiplicar la imagen que Dios había puesto sobre nosotros. Por eso dice en el versículo anterior que Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. Y cuando le dice multiplíquense, no nomás tengan más chamacos, les está diciendo tengan hijos que lleven mi imagen. Formen en la siguiente generación mi imagen, dice Dios, en ellos, en sus mentes y en sus corazones, de tal manera que tanto tú como nuestras generaciones puedan ir a este mundo y llevar la imagen de Dios, llevar a Dios a este mundo. ¿No lo cantamos hace un momento? Abre nuestros ojos que podamos conocerte y que podamos llevarte a este mundo. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Lleven a Dios. Eso es parte del... Pero eso era parte, el resultado. Para poder hacer eso, necesitamos la bendición de Dios. Por eso es tan interesante cómo la Escritura es muy específica. Cuando Dios habla al pueblo de Israel y le da instrucciones y le da leyes que tienen que ver con la crianza de sus hijos. Y les dice, y ustedes van a hablar a sus hijos en el camino, al acostarse, al levantarse, los van a instruir en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque necesitaban el propósito, la asignación es que pudiéramos multiplicar esa imagen en cada ser humano y llevar a Dios al mundo. Vemos entonces que la bendición de Dios, Barak, tiene que ver con comunión y tiene que ver con poder para llevar a cabo el propósito. También habla de trabajo. Llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre la tierra, los peces del mar, sobre las aves del cielo. Y cuando hablamos de ejercer dominio, tú y yo eso rápidamente lo relacionamos en un sentido humano con algo negativo. Cuando hablamos de gobernar, de ejercer poder, pensamos en todos los escenarios incorrectos y negativos en los cuales eso sucede. Y ahora estamos en las noticias escuchando que acaban de agarrar a este dictador Maduro. Y pensamos en alguien que está gobernando, que está ejerciendo poder, pero de una manera incorrecta, oprime al pueblo, están en necesidad, no hay alegría, no hay prosperidad, no hay esperanza. Pero cuando habla de ejercer dominio, Dios nos ha llamado a nosotros a ejercer dominio, a dominar, a gobernar, a poner orden, pero con el corazón de Dios, de una manera correcta. Yo soy llamado a ejercer dominio sobre mi familia, pero no para mi beneficio, no para mi propio beneficio, sino para el beneficio de ellos. Yo tengo que gobernar sobre mi esposa, pero no para controlarla y subyugarla, sino para bendecirla, para que ella prospere, para que sea fructífera, para que su vida sea mejor, a razón de que yo estoy con ella, que yo la cuido, la protejo. Nuestros hijos también, así también, no solamente los hombres, cada mujer, somos llamados a ejercer dominio, pero con esa imagen de Dios, y para eso necesitamos la bendición de Dios. Sin ese poder de Dios en nuestra vida, ¿cómo vamos a llevar a cabo ese trabajo? De tal manera que la bendición en la Escritura no es solo suerte, comodidad o ganancias materiales, es el empoderamiento divino para vivir el propósito que Dios ha planeado para nuestra vida. Ahora, ¿qué sucede, familia? Cuando en el capítulo 3 de Génesis, ¿qué sucede? Entra el pecado en la humanidad. Y ese pecado
disrumpe la bendición de Dios sobre nuestra vida. No cambia el deseo de Dios para nosotros de bendecirnos, sino simplemente estorba en nuestra vida para que fluya esa bendición sobre nosotros. Nos desalinea del propósito de Dios de tal manera para que tú y yo ya no podamos vivir en esa bendición. Por eso Jesús dijo, el ladrón viene a robar, matar y destruir. ¿Cómo nos roba, nos mata y nos destruye? Muy sencillo, nos saca de la bendición de Dios. Por eso cuando el ser humano peca en el capítulo 3 de Génesis, nos damos cuenta que entra el enemigo de la bendición, que es la maldición. La primera vez que vemos la maldición en el relato, dice, versículo 16 del capítulo 3 en adelante, dice, a la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos. Esa no era parte del diseño original de Dios. Sé que les duele mucho cuando tienen hijos a las mujeres. Es que dolor por haber salido de la bendición de Dios. Ok. Con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Otra versión lo explica con palabras más entendibles. Dice, tú vas a querer controlar a tu esposo. Vas a querer mangonearlo. Pero va a haber conflicto. Él va a ejercer dominio sobre ti. Entonces esas mujeres pantalonudas, eso no es desde ahorita. Así como que, ay, esta generación. No, eso desde entonces va a haber conflicto. Fíjate cómo el salirnos de la bendición de Dios trajo efectos en nuestra maternidad y paternidad, trajo efectos en nuestras relaciones familiares, de tal manera que el conflicto, la lucha, la desunidad, todo eso que hay, la división que hay en nuestras familias, en nuestros matrimonios, es el resultado de salirnos de la bendición de Dios. Y después le dice a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené que no comieras. ¿Cuál es la palabra que podemos usar para un hombre así? ¿Cuál? Mandilón. Esa es la palabra. Por mandilón. Por no ponerte firme y en vez de guiar a tu familia, te hiciste cómplice. En vez de hacer tu trabajo de guiar con justicia, en vez de corregir en amor y en gracia y decir, hey, eso no está bien. Lo que acabas de hacer, esposa, eso no está bien. Vamos delante de Dios, vamos a enmendar esto, vamos delante de Dios y reconocer, no, Él se hizo cómplice. Y Dios lo sabía. Por mandilón, ¿qué fue lo que dice ahí? El siguiente versículo. Maldita será la tierra. Maldita será la tierra. Es decir, esa bendición que yo diseñé ya no va a estar. Ahora va a haber maldición. No es un castigo de Dios, es las consecuencias de desalinearnos de la bendición de Dios, de salirnos de la bendición de Dios. Y ahora, maldita será la tierra. La tierra era una tierra que Dios había diseñado que produjera, que fuera fructífera, pero ahora va a haber maldición. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres y en polvo te vas a convertir. Y aquí decimos, y el trabajo es una maldición de Dios, ¿verdad? O una maldición. No. Dios en su bendición, cuando Dios creó al ser humano y lo bendijo, Dios le dio un trabajo. Tú vas a gobernar, vas a hacer esto, vas a hacer el otro. Tenía un trabajo. Tenía que cultivar la tierra, tenía que cuidar el jardín. Había un trabajo. El trabajo no es parte de la maldición, sino el mismo trabajo se convirtió en una maldición. De tal manera que ahora el hombre iba a depender de su trabajo. Su sustento iba a ser su trabajo. Pero eso no es en la bendición de Dios. En la bendición de Dios, el hombre, el ser humano trabajaba, pero nuestro sustento, ¿de dónde viene? ¿De dónde venía el sustento? ¿De dónde? Dios. Dios es nuestro sustento. Ahora en este escenario de maldición, fuera de la bendición de Dios, el trabajo existe, pero el trabajo se convierte en nuestro sustento. Y así es como viven muchas personas. Su vida y su estabilidad y su sustento depende de lo que ellos pueden lograr con sus manos, de lo que ellos pueden hacer.
Por eso, muchas personas viven desde una posición no de bendición, sino de maldición. Los dos trabajamos. El que está bendecido trabaja y el que no está bendecido trabaja. Pero el que no está bendecido opera desde un corazón distinto, desde una posición distinta, desde un entendimiento distinto. Yo trabajo, pero mi sustento no es mi trabajo. Es una herramienta que Dios me da. Pero mi valía, mi valor como hombre, mi sustento, mi estabilidad emocional y física no depende de mi trabajo. No depende de lo que yo hago con mis manos. Yo soy llamado a esforzarme, soy llamado a ser trabajador, a ser inteligente, a emprender, pero yo tengo que operar desde un corazón de bendición, desde una vida de bendición. Y como yo estoy operando no desde necesidad, ni de carencia, ni desde una mentalidad limitada y de incertidumbre, sino yo soy bendecido en Cristo Jesús. Por lo tanto, yo trabajo y mi trabajo es una herramienta, mi bendición viene de Dios. Entonces, cuando Dios pone, y esto tiene ramificaciones muy profundas en todas las áreas de nuestra vida. Una persona generosa es una persona que vive desde un lugar de bendición. Una persona que no es generosa, una persona que es avara, que no puede bendecir, que no puede dar, es una persona que opera desde una condición no de bendición, sino de maldición. ¿Por qué? Porque su sustento es ¿qué? Su trabajo. De tal manera que si yo vivo desde una posición de bendición, lo que Dios pone en mis manos, yo no tengo problema en dejarlo fluir como Dios me guíe, porque así como me llegó, Dios me da. Y es una cosa maravillosa operar en esta vida, conducirte en esta vida desde una posición de bendición. Y esto es algo solamente en el trabajo, pero cuando tú operas desde una condición de bendición, de un entendimiento de bendición en cada área de tu vida, eso es estás en otra dimensión, en la dimensión que Dios siempre diseñó que viviéramos. Entonces, si tú y yo creemos en Dios, pero no dejamos que esto transforme nuestra manera de ver las cosas, nuestro entendimiento, tú y yo vamos a vivir limitados. ¿Cuánta gente cree en Dios, pero vive desde una posición de maldición? ¿Cómo vas a cumplir tu propósito? ¿Cómo vas a vivir en plenitud, feliz? ¿Cómo vas a vivir lleno? No podemos hasta que cambie nuestra forma, nuestro entendimiento y podamos operar desde una posición de bendición. El pecado trajo eso, pero no cambió el deseo de Dios de bendecirnos. ¿Ok? La bendición, familia, no es un trueque con Dios. No somos perritos que le haces un truco para que Dios te dé la galletita. Te dé el treat ahí para que, no es un intercambio con Dios. Tú y yo ya somos bendecidos. Vivimos en bendición. Por lo tanto, operamos desde una posición de bendición y podemos experimentar lo que Dios desea para nosotros. Pero el pecado vino, arruinó. Es el problema, el pecado en nuestra vida. Por eso nuestra lucha todos los días no es en hacernos más religiosos y más santurrones. No, nuestro objetivo, nuestra lucha en esta vida, debe ser erradicar el pecado de nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué debemos luchar? ¿Por qué debemos esforzarnos para que Dios en su gracia erradique todo aquello que estorba, todo aquello que no es correcto, todo aquello que no da al blanco, que se queda corto, que ofende a Dios, para que tú y yo podamos otra vez alinearnos y que no haya nada que estorbe la bendición de Dios en nuestra vida? Que fluya esa bendición, que vivamos en bendición y que fluya la bendición de Dios. Pero el pecado es lo que distorsiona. Por eso tenemos esos conflictos personales en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, matrimoniales, relacionales. Todo es a razón de que hay esas cosas que no están bien en nosotros. Esa es la muerte que el pecado produce en nosotros. Bloquea esa bendición de Dios en nuestra vida. Pero el deseo de Dios de bendecirnos nunca ha cambiado. Di conmigo, Dios desea bendecirme. Pero estamos entendiendo lo que es la bendición entonces, ¿verdad? Es comunión, propósito. Dios desea bendecirme. Entonces, lo que Adán y Eva no pudo hacer, Dios dijo, voy a continuar, voy a retomar ese proyecto de bendición para el ser humano. Escoge un hombre llamado Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1,
Tú y yo hemos leído este pasaje, dice, y el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Por qué? Porque Dios está sacando a Abraham de un contexto, de una cultura, de un ambiente. ¿Por qué? Porque voy a hacer de ti una nación grande. ¿Y qué dice ahí? Y te bendeciré. Yo quiero llevarte otra vez a vivir en bendición, como yo lo diseñé, para que tú seas bendecido y para que en ti sean benditas todas las familias de la tierra. Entonces Dios escoge a Abraham, que estaba viviendo en una cultura pagana, en una cultura donde había todas esas en maldición, y Dios dice, yo te tengo que sacar de ahí. Si tú y yo queremos vivir en la bendición de Dios, muchas veces vamos a tener que salir de donde estamos. Es fácil, ¿verdad? Pedir, Dios, aquí bendíceme, aquí que me caigan las bendiciones. No, Dios dice, yo quiero bendecirte, pero frecuentemente va a implicar que Dios nos saque, nos aleje, va a implicar que nos despojemos de cosas que nos estorban para que podamos vivir en esa bendición. Dios llama a Abraham, lo saca de entre de su familia, de su cultura, de su ambiente, para llevar a un ambiente nuevo al desierto. Porque lo llevó al desierto. O sea, no creas que lo llevó a una ciudad donde todo estaba bien bonito, una ciudad cosmopolita. No, lo llevó al desierto. Pero qué interesante, ¿verdad? Cómo la bendición de Dios es tan diferente a como pensamos a veces. Porque aun cuando nos lleva Dios si Dios te lleva por el desierto, pero es Dios quien te está llevando, tú eres bendecido. Pero si tú vas en tus propias fuerzas y por tu voluntad a Sodoma y Gomorra, que eran unas ciudades importantes, pero no había bendición ahí. Tú puedes pensar que no todo lo que parece, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que parece bendición de Dios es bendición de Dios. ¿Cuál fue la tentación del diablo, de Satanás, con Jesús? ¿Qué fue lo que le ofreció? Familia, a ver, despiértense. ¿Qué les ofreció? Ahorita vamos a ir a la comida china o no sé a dónde vamos a ir a comer, pero ¿qué Dios le ofreció? ¿Qué le ofreció Satanás a Jesús? Los reinos, poder, riquezas. Entonces tengan mucho cuidado cuando tú ves a alguien y dices, esa persona es bendecida porque tiene eso. No significa que porque alguien tiene eso, significa que es maldición. No. Quiero que entendamos algo. Pero tú no necesitas a Dios necesariamente para hacer dinero, para tener un negocio exitoso. Tú no necesitas a Dios necesariamente para tener un buen trabajo. No, eso no es sinónimo de bendición de Dios. Pero la bendición de Dios puede traer eso también. Dios le dijo a Abraham, yo te voy a hacer una gran nación de ti, voy a engrandecer tu nombre. Abraham fue rico. Pero ¿cómo sabemos que fue la bendición de Dios? Porque esa bendición que Dios le dio a Abraham, ese favor que Dios le dio a Abraham, no era solamente para él y para su ganancia personal y para su ego y para su comodidad. No, le dice, porque a través de ti voy a bendecir a toda la humanidad, a toda la tierra. Cuando tú y yo somos bendecidos, vivimos en bendición, tú y yo sabemos y entendemos que todo lo que Dios pone en nuestras manos es porque Dios desea hacernos un instrumento. Eso es lo que necesita cambiar en nuestro entendimiento y en nuestro corazón. Hasta que no entendamos eso, no vamos a operar y vivir en una posición y desde un lugar de bendición. La bendición de Dios no se trataba de nomás engrandecer el nombre de Abraham. Era con un propósito. Lo que Dios ha derramado sobre tu vida y la mía, el favor que Él ha derramado. Y si derrama favor, todos hemos recibido el favor de Dios. Y yo creo que Dios desea incrementar ese favor en nuestra vida también. Lo creo. Pero conforme Él incrementa el favor en su multiforme gracia en nuestras vidas, quiero que no perdamos de vista que es con un propósito. Si tú y yo somos bendecidos por Dios como iglesia, pero no entendemos nuestro propósito y nos sentamos en nuestros laureles y nos confiamos y buscamos nuestra comodidad, vamos a perder lo que es la bendición de Dios. Les bendeciré. Ese es el plan de Dios. Le da leyes, le da instrucciones
la gente no puede mantenerse en la bendición de Dios, no puede mantenerse cerca de Dios, porque el problema no estaba en lo que tenían que hacer o no hacer, estaba en el corazón ya, ¿verdad? El pecado. Entonces, vemos ahora en Cristo Jesús, ¿por qué es importante lo que Cristo Jesús hizo? Muy sencillo, Efesios 1:3. Vamos ahora a Efesios 1:3. Dice, Efesios 1:3, ahora estamos en el Nuevo Testamento. Dice, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que me ayuden ahí. ¿Qué dice? Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo Jesús. Ahora, quiero que entendamos aquí varias cosas. Esto describe tanto el tipo de bendición como la ubicación de esa bendición. Lo primero que descubrimos es que esa bendición es presente. O sea, la bendición de Dios ya nos ha dado. Dice, Dios nos ha bendecido. No nos va a bendecir, no nos bendijo. Ya estamos bendecidos por Dios. La bendición de Dios, no estamos esperando hacer algo este año bien para que Dios nos bendiga. Nosotros ya somos bendecidos. Puedes decir con confianza y con seguridad, yo soy bendecido. Yo soy bendecido. No significa que no tenemos necesidades, que no vamos a enfrentar desafíos y vamos a enfrentar circunstancias o atravesar procesos. Pero en medio de todas esas cosas, yo soy bendecido. Por eso decía Pablo, he aprendido a vivir en toda circunstancia, con mucho, con poco, con el estómago lleno, con el estómago vacío, con carencias, con abundancia, en todo, porque yo soy bendecido. Soy bendecido, he sido bendecido, su bendición es presente. Lo segundo que descubrimos de la bendición de Dios para nosotros es que la bendición de Dios es completa. Di conmigo, completa. Es decir, no le falta nada, no necesita que nada se le sume, ya estamos bendecidos. Y la bendición es completa. Hemos sido bendecidos con toda bendición. Es por eso que ahora tú y yo, este año, independientemente de la circunstancia que nos encontremos, tú y yo no podemos enfrentar este año desde una posición de carencia o de necesidad o de mentalidad limitada, con miedos. Eso fue lo que el pecado trajo, maldición, cambió la confianza en miedo. La dependencia en Dios, en independencia. Ahora queremos nosotros hacer las cosas a nuestra manera. Cambió la abundancia en escasez, en carencia. Aquí en la mente y aquí en el corazón. ¿Sabes cuánta gente tiene mucho, pero tiene una mentalidad de carencia? O tú tienes una mentalidad de carencia. ¿Qué pasa con las personas que experimentan carencia en sus vidas? Tú has escuchado y has visto eso, quizá alguna abuelita tuya, alguna mamá tuya, que en su infancia tuvo carencia, no tenían que comer. Y esas son, ahora que hay abundancia y que hay posibilidades, son las que hacen comida de más y de más. No ocupamos tanta comida, pero hacen de más y más porque no es en mala onda, es que viene una mentalidad de carencia, no vaya a faltar. Dios tiene que romper eso. ¿Qué pasa cuando atraviesas un proceso de traición, por ejemplo, en una relación? Si tú no procesas eso bien y no dejas que Dios sane y te alinee una vez más y puedas entender que tú eres bendecido, tú vas a entrar a la siguiente relación roto o rota. Ya no con confianza, yo con miedos. ¿Por qué? Porque mis experiencias dictan mi entendimiento y mi presente el día de hoy. Pero cuando tú eres bendecido, Jesús dijo, el que está en Cristo Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. Todos son hechos nuevos. Las cosas viejas pasaron, aquí yo hago todo nuevo. No está hablando solamente de las circunstancias, está hablando de nuestro corazón, de nuestra mente, está hablando de restauración, está hablando de sanidad, está hablando de vida. Una vida bendecida, completa. No me falta nada. El Señor es mi pastor. No se lo saben el de acá, a ver, el Señor es mi pastor. Ellos sí se lo saben, ¿eh? Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta.
Junto a corrientes de agua, Él me guía. En verdes pasos, Él me hace descansar. Aun cuando tenga que pasar por valle de sombra de muerte, ahí está la bendición de Dios. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Estoy qué? Completo. Es la bendición de Dios completa. Y la bendición de Dios, en tercer lugar, es espiritual. Han sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Qué significa eso? No es que es una bendición etérea, abstracta, que no puedes ver, irreal. No, es una bendición real, pero está conectada al reino de los cielos. No está conectada a tus circunstancias, no está conectada a la economía de nuestro país en este tiempo, no está conectada a los rumores de guerra o conflictos que hay en este tiempo, no está conectada a nuestra salud terrenal, es espiritual. Es completa y es espiritual. ¿Por qué? Porque habla de cercanía con Dios. Fíjatelo cómo lo dice Romanos: bienaventurados o bendecidos aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas. Esa es la bendición de Dios. Ya no hay nada que nos separa de Dios. Ya no somos enemigos de Dios, hemos sido reconciliados, ahora estamos cerca, somos sus hijos y Él nos ha bendecido. Operamos y vivimos desde un lugar de seguridad, de tranquilidad, de paz, porque estamos bendecidos. ¿Cuántos de nuestros hijos tienen miedo en la mañana de a ver qué van a desayunar? Nadie, ¿verdad? Bueno, yo no sé si los de ustedes, pero los míos se levantan y piden su huevo y ya comen como 3 cada uno. Y comen y los snacks y todo. Ellos nomás llegan y abren la puerta y abren y comen. Y no tienen miedo. Nunca se han dormido preocupados. Ay, que voy a desayunar en la mañana. No. En ese contexto, ellos son ¿qué? Bendecidos. Ellos viven y enfrentan la vida desde un lugar de bendición. No tienen nada, pero lo tienen todo. No tienen nada es de ellos, pero todo está suplido. Porque tienen una familia, un padre, una madre y su cobertura de bendición. Entonces es por eso que es tan ilógico, es tan contrario a esta vida cuando la palabra dice que tú y yo, por eso dice, no se afanen por nada. No se afanen por nada. Porque eso no viene desde un corazón que entiende, que vive en bendición. Por eso la preocupación no es compatible con esta vida de bendición. No estoy criticando, yo mismo me preocupo a veces también. Yo a veces también tengo incertidumbre, yo también a veces, pero la cosa es de que tú y yo podamos recordar quiénes somos, a quién le pertenecemos y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Toda bendición espiritual, todo lo que necesito. Fíjate cómo lo dijo Spurgeon, era un predicador del siglo antepasado. Dice, debemos dar gracias a Dios por todas las bendiciones temporales, o sea, las bendiciones terrenales. ¿Qué debemos de hacer con las bendiciones terrenales y temporales? Dar gracias. Son un regalo de Dios, son más de lo que merecemos. Pero nuestro agradecimiento debe ir a Dios en truenos de alabanza y aleluyas por las bendiciones espirituales. Un corazón nuevo es mejor que un abrigo nuevo. Alimentarse de Cristo es mejor que tener el mejor alimento terrenal. Ser heredero de Dios es mejor que ser heredero del mayor noble. Tener a Dios como nuestra porción es bendición. Infinitamente más bendición que poseer los más amplios acres de tierra. Dios nos ha bendecido
con bendiciones espirituales, y estas son las más raras, las más duraderas, las más importantes y las más ricas de todas las bendiciones, y tienen un valor incalculable. Esas bendiciones espirituales, tú y yo lo tenemos todo en Cristo Jesús. Eso es lo cuarto y lo último con lo que vamos a terminar el día de hoy. La bendición de Dios es en Cristo. Es en Cristo. Tiene que ver con nuestra posición en Cristo. Tú lees Efesios, lee todo Efesios, el libro de Efesios. Lee todos los evangelios, lee las cartas de Pablo, especialmente las cartas de los apóstoles, y vas a ver que una y otra vez hace referencia en Cristo. Hemos sido perdonados en Cristo. Estamos en Cristo. Hemos sido bendecidos en Cristo. Habla de en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Porque toda esa bendición es solamente en Cristo. Aquel que no está en Cristo no está bendecido por Dios. No tiene que ver con que Dios te desee el mal, no tiene que ver con que Dios te va... No, tiene que ver con que no tienes la mayor bendición. Todas las demás bendiciones que tú y yo pensamos y entendemos como bendiciones fluyen de nuestra bendición con Dios. Estar en comunión con Dios en Cristo. En Cristo. El fundamento de una vida bendecida es Cristo. Ahora, ¿qué significa estar en Cristo? ¿Venir a la iglesia? ¿Hacer una oración? ¿Qué significa estar en Cristo? Gálatas 5:20 dice, estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. Escucha lo que está diciendo aquí. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Está bien bonito decir, en Cristo. Pero ¿sabes lo que significa en Cristo? En Cristo, que Él vive en ti, es morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. Eso, ahí donde están las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios es cuando morimos a nosotros mismos, estamos en Cristo, Cristo vive en nosotros, edificamos nuestra vida en Cristo, construyan su vida en Cristo. Que Él sea esa piedra angular. Bienaventurados son los hombres que construyen su vida en Cristo. Las mujeres que construyen su vida en Cristo. Que dijo Jesús del hombre sabio que construyó su casa sobre la roca, el fundamento. ¿Quién es la roca? Es Cristo. Edificó, ¿dónde? En Cristo. Esa es la persona bendecida, esa es la persona sabia. Pero cuidado con el hombre necio. El necio también construyó. También tenía recursos, tenía material para construir, pero edificó sobre, no Cristo, sobre un fundamento. Dice, ese fundamento es como la arena. Es incierta, se mueve, no es sólida. Por un tiempo se ve bien, pero vinieron las tormentas, y vinieron los vientos, y vinieron las pruebas, y vinieron las cosas que vienen en esta vida, y se derrumbó porque no estaba en Cristo. Y si tú y yo no estamos en Cristo, ya deja tú las bendiciones temporales y terrenales. Un día todo va a ser pasado por fuego, dice la palabra. Todo va a ser, nuestra vida va a ser pasada por fuego. Y si no construimos correctamente, y si no, eso va a desaparecer. Es interesante cómo el corazón se afana por tantas cosas que estamos construyendo y persiguiendo, y se nos está yendo la vida y no estamos construyendo, no estamos en Cristo. No estamos edificando en Cristo nuestra vida, nuestra fe, nuestra familia, nuestras relaciones. He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Y esta vida que ahora la tengo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. ¿Quieres la bendición de Dios? Te pregunto, ¿quieres la bendición de Dios? La bendición de Dios. ¿Quieres esa bendición que es presente, que es completa, que es espiritual y que es en Cristo? Necesitamos
que Él venga a nosotros. Necesitamos reconciliarnos con Él, necesitamos acercarnos a Él. Necesitamos, escucha bien esta palabra, la próxima semana voy a enseñar acerca de esto. Necesitamos alinearnos con Él. No es meter más información en nuestra cabeza, no es aprendernos dar versículos, no es ir más a la iglesia. Es que todo eso nos lleve a alinearnos a Él. Ahí está la bendición de Dios, en Cristo Jesús. Yo quiero recordarte que Dios te ama. Y Dios te creó para bendición. No importa qué es lo que la gente piense de ti, no importa cuál sea tu trasfondo, Dios te creó para bendición, para que vivieras en bendición, para que operaras en bendición y para que cumplieras un propósito en bendición.